¿Qué pasa, estudiantes? Hoy vamos a hacer dos problemas de MCU en el que vamos a utilizar prácticamente todas las ecuaciones: la velocidad lineal, la velocidad angular, la frecuencia, el periodo, la aceleración centrípeta, etcétera, etcétera. Y además te voy a enseñar cómo es posible que en un movimiento circular todos los puntos de la circunferencia tengan la misma velocidad angular, pero distinta velocidad lineal. Vamos a ello. Vamos a empezar entonces a resolver este primer ejercicio. Dice: una rueda gira uniformemente dando 90 vueltas por minuto. Considera dos puntos de la rueda: el punto A, situado a 10 centímetros del centro, y el punto B, situado a 40 centímetros del centro. Calcula: A, la frecuencia de movimiento; B, el periodo; C, la velocidad angular de la rueda; D, la velocidad lineal del punto A; E, la velocidad lineal del punto B; y F, explica por qué ambos puntos tienen la misma velocidad angular pero distinta velocidad lineal. Vamos a empezar haciendo un pequeño gráfico en el que dibujamos el círculo y realmente no nos dan un valor del radio, pero no pasa nada porque nosotros podemos hacer el ejercicio para los puntos que nos indican, que son el punto de 10 centímetros y el punto de 40. Así que vamos a coger nosotros la suposición de que, por ejemplo, 40 centímetros es un punto que se sitúa justo en la distancia del radio, ¿vale? Vamos a poner R o punto B igual a 40 centímetros. Y vamos a coger un punto A, 10 centímetros, más o menos como en un cuarto de distancia, punto A, 10 centímetros. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar calculando la frecuencia del movimiento. Para calcular la frecuencia del movimiento tenemos que partir del dato de las 90 vueltas por minuto. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que en un minuto este movimiento da 90 vueltas. En realidad, ese dato lo podemos considerar que es las RPM, las revoluciones por minuto, es decir, 90 revoluciones por minuto. ¿Vale? ¿Cómo pasamos esto a un dato que sea útil para hacer nuestro ejercicio? Es decir, a lo que nos están preguntando, ¿qué es la frecuencia del movimiento? Bueno, pues la frecuencia es la cantidad de vueltas que da por segundo. Nosotros vamos a partir de los 90 RPM, es decir, de las 90 vueltas por minuto. Lo que vamos a hacer es un factor de conversión para transformar este valor. De manera que 90, para poder escribirlo en factor de conversión, lo que ponemos sería revoluciones por minuto. Revoluciones son vueltas, ¿vale? Entonces, como lo único que queremos cambiar es la unidad de tiempo, que es el minuto, minuto arriba, segundo abajo, un minuto son 60 segundos. Y el resultado de esta operación nos da que son 1,5. Este 1,5 son las vueltas por segundo, es la frecuencia. Es decir, esto se puede medir en segundos a la menos 1, pero tenemos una unidad específica para esto, que son los hercios, ¿vale? H mayúscula, Z minúscula. Bueno, pues ya tenemos el primer apartado. Vamos ahora con el segundo apartado, el apartado B. En el apartado B lo que me están preguntando es por el periodo. Bueno, pues fijaos qué fácil es esto, porque el periodo es la inversa de la frecuencia. Es decir, el periodo que se designa con una T mayúscula es 1 partido por la frecuencia. Dicho de otra forma, la frecuencia es la inversa del periodo. Como acabo de calcular la frecuencia en el apartado A, el periodo en este caso será igual a 1 partido por 1,5 hercios. ¿Vale? Es decir, el resultado que obtenemos aquí sería de 0,67 segundos. ¿Qué significa esto? Que el movimiento circular tarda, digamos, 0,67 segundos en dar una vuelta completa. Y se ve claramente que la frecuencia y el periodo son magnitudes inversas. Vamos entonces ahora a pasar al apartado C, que es el cálculo de la velocidad angular. Bueno, la velocidad angular es una de las dos medidas de velocidades que podemos tomar en un movimiento circular. Recordad que tenemos la velocidad angular y la velocidad lineal. La velocidad lineal es una velocidad de un punto de la trayectoria y se mide en el sistema internacional metros partido por segundo. Es una velocidad típica, normal y corriente, como un coche que va tomando una curva, ¿vale? Y la velocidad angular es una velocidad que mide la variación de ángulo por unidad de tiempo, ¿vale? Entonces, en este caso, para calcular la velocidad angular, no es una magnitud que necesite del radio. Es decir, la velocidad angular de la rueda se puede calcular de la siguiente forma. Se designa con la letra omega y es la variación de ángulo con respecto del tiempo, ¿vale? Esta, digamos que es una expresión general para, digamos, un ángulo girado en un tiempo determinado. Pero nosotros podemos utilizar otra expresión que sería 2pi partido por el periodo. ¿Por qué podemos usar esta ecuación? Bueno, pues muy sencillo. 2pi sería una vuelta completa de circunferencia, ¿vale? Y el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Por tanto, ahí tenemos una relación entre ángulo y tiempo. Si yo conozco el periodo, 2pi es un valor constante, ¿vale? No necesito calcularlo, pues a partir de esos dos números podemos tener ya el cálculo de la velocidad angular. En este caso, entonces, la velocidad angular sería 2pi
que se mide en radianes, vamos a ponerlo aquí, entre el periodo. Y nuestro periodo concretamente es de 0,67 segundos. Bueno, pues si hacemos esta operación, el resultado que obtenemos es de 9,42 radianes por segundo. 9,42 radianes por segundo. Fijaos también en una cosa. Yo he calculado la velocidad angular dividiendo 2π entre el periodo, pero como el periodo y la frecuencia están relacionados, otra forma con la que podría haber calculado esta velocidad angular sería multiplicando 2π por la frecuencia, ¿vale? Dado que periodo y frecuencia son funciones inversas, en el primer caso estaba dividiendo entre el periodo, por tanto ahora podría multiplicar por la frecuencia. Y en este caso tendría 2π radianes multiplicado por la frecuencia, que era 1,5 hercios. Y bueno, pues este resultado sería el mismo, ¿no? Serían 9,42 radianes por segundo. Fijaos en las unidades. Yo he puesto aquí hercios, pero recordad que hercios es equivalente a segundos a la menos 1. Por tanto, radianes por segundos a la menos 1 es como radianes partido por segundo. Pasamos entonces ahora al siguiente apartado, que es el apartado de la velocidad lineal del punto A. Bueno, pues en el punto A yo tengo que la longitud, o digamos el radio correspondiente a ese giro, que lo habíamos indicado aquí, ¿vale? Sería concretamente este giro que tengo aquí, ¿vale? Para ese giro consideramos entonces que el radio son 10 centímetros. Bueno, como queremos trabajar en unidades del sistema internacional, lo que vamos a hacer es pasar primero esos 10 centímetros a metros. ¿Cómo hacemos eso? Con un factor de conversión. 10 centímetros por 10 centímetros a metros. Un metro son 100 centímetros o 10 elevado al cuadrado, ¿vale? Y el resultado de esto es 0,1 metros. Bueno, pues entonces, justamente en esta distancia, lo que nos están pidiendo es la velocidad lineal de ese punto. Es una velocidad medida en metros partido por segundo, en este caso. Veremos que esa velocidad depende exactamente de la distancia hasta el centro de la circunferencia, ¿vale? En función de la longitud o de la distancia hasta el centro de la circunferencia, esta velocidad será mayor o menor, independientemente, y esto es lo más importante, de que el movimiento circular tenga una velocidad angular u otra. En conclusión, para la misma velocidad angular tendremos que cada punto de la trayectoria tendrá una velocidad lineal distinta, que será tanto más grande cuanto más alejado esté del centro. Vamos a comprobarlo. En este caso entonces tendremos que la velocidad lineal es igual a omega por r, por tanto velocidad lineal será igual a omega, que es 9,42 radianes partido por segundo, por el radio, que son 0,1 metros. Y el resultado que obtenemos aquí sería concretamente de 0,94 metros por segundo. Fijaos cómo aquí las unidades en metros por segundo corresponden efectivamente a una velocidad lineal. Este radián que tenemos aquí es como que entre comillas desaparece, ¿vale? Porque pasamos de tener una velocidad angular a una velocidad lineal, pero fijaos cómo este metro y este segundo efectivamente aparecen aquí en el resultado final. Vamos a repetir este cálculo para el siguiente caso, que es la velocidad lineal del punto B. Bueno, pues en el punto B lo que tenemos es la misma ecuación, es decir, velocidad en B. Aquí no habíamos puesto velocidad en A, vamos a ponerlo aquí para que quede bien claro. La velocidad en B será la velocidad angular del movimiento por el radio de B, ¿vale? Exactamente como aquí tendría que haber sido el radio de A. Vale, para este caso lo que tenemos es una velocidad angular de la misma, que eran 9,42 radianes por segundo, y el radio de B, que son 40 centímetros. Bueno, 40 centímetros, ya hemos hecho el factor de conversión para pasar de centímetros a metros, por tanto no lo vamos a repetir. En este caso, el radio para 40 centímetros correspondería a 0,40 metros. ¿Vale? Lo ponemos aquí, 0,40 metros, y el resultado que obtenemos es de 3,77 metros partido por segundo. Y entonces aquí se ve claramente cómo la velocidad en el punto B, la velocidad lineal, es mayor que en el punto A, dado que está más lejos del centro. Lo cual tiene todo el sentido del mundo, y con esto ya respondemos al apartado C, es decir, ¿cómo es posible que esto ocurra? Bueno, si trazamos aquí una circunferencia, es la circunferencia que teníamos al principio del problema, tenemos dos puntos, ¿vale? Vamos a poner aquí un punto que está aquí, este sería el punto A, y el punto B que estaría aquí, ¿vale? Vamos a trazar una circunferencia correspondiente al punto A, que aproximadamente vamos a decir que es algo parecido a esto. Vale, pues entonces fijaos, con respecto al centro, como la velocidad angular es la misma, eso significa que este movimiento, tanto para el punto A como para el punto B, se produce con la misma velocidad, es decir, gira con la misma velocidad angular. Pero claro, el punto A
tiene que recorrer una menor trayectoria lineal que el punto B. Fijaos cómo el punto B tiene que recorrer toda esta trayectoria a la vez que el punto A. Eso implica entonces que el punto B, como tiene una mayor longitud, que correspondería, por cierto, a la longitud de circunferencia del punto B, es decir, 2 por pi por RB, implica entonces que para poder recorrer esa misma longitud en el mismo tiempo, que es el tiempo que se tarda en dar una vuelta completa, tiene que llevar una mayor velocidad lineal, ¿vale? En este caso, la longitud sería únicamente 2 por pi por RA. Como RA es menor que RB, la longitud de recorrida por A es menor que la longitud recorrida por B y en consecuencia la velocidad que tiene que llevar B es mayor que la velocidad que tiene que llevar A. Espero que con esta explicación quede claro toda esta relación que existe entre la velocidad angular y la velocidad lineal. Bueno, y recuerda que si estos vídeos son útiles para ti, tienes vídeos de teoría y de problemas hechos paso a paso en el canal. Bueno, vamos a hacer este segundo ejercicio en el que dice: un coche circula por una pista circular de 50 metros de radio manteniendo una rapidez constante de 72 km por hora. Calcula A, la velocidad en unidades del sistema internacional, B, la velocidad angular, C, la aceleración centrípeta, D, el ángulo recorrido en 5 minutos y E, el número de vueltas que da en ese tiempo. Bueno, pues vamos a empezar haciendo el dibujo, ¿vale?, de nuestro movimiento circular. En este caso, si nos dan el radio, que sería radio igual a 50 metros, y nos dicen que tiene una velocidad de 72 km por hora. Esta velocidad corresponde a este coche que está girando, ¿vale?, a esta velocidad de 72 km por hora, y es una velocidad lineal, es decir, sería la velocidad que marca, por ejemplo, el cuentakilómetros del coche. No es una velocidad angular, ¿vale? Bien, en el primer apartado pues es muy sencillo, me pide la velocidad en unidades del sistema internacional, por lo tanto, lo que vamos a hacer es un factor de conversión, de pasar de kilómetros por hora a metros por segundo. Kilómetro abajo, metro arriba, 1000 metros o 10 a la 3 metros, 1 kilómetro, y ahora hora que viene abajo, hora arriba, segundo abajo, 1 hora, 3600 segundos. 20 metros por segundo. Vale, vámonos al apartado B. Me dice la velocidad angular. Bueno, pues para calcular la velocidad angular tenemos la ecuación de velocidad lineal es igual a omega por R. Es decir, la velocidad angular sería igual a velocidad lineal partido por el radio. Tenemos ambas, por tanto la velocidad angular sería la velocidad lineal 20 metros por segundo partido por el radio, que son 50 metros, y esto nos da como resultado 0,4 radianes partido por segundo. ¿Vale? Muy sencillo. Vámonos con el siguiente, la aceleración centrípeta. Bueno, la aceleración centrípeta, hay que pararse un segundito aquí a explicar lo que es. La aceleración centrípeta es una aceleración que está orientada en el sentido hacia el centro de la circunferencia. ¿De dónde viene esa aceleración? Bueno, según la segunda ley de Newton, que bueno, no la hemos comentado aquí, pero haremos algún vídeo al respecto, siempre que existe una fuerza lleva asociada a una aceleración. ¿Cuál es la fuerza en concreto que hace que se produzca un movimiento circular? Pues lo que se llama la fuerza centrípeta, ¿vale? Esa fuerza centrípeta, en el caso del coche, correspondería al rozamiento de las ruedas con la carretera. Es lo que va a permitir que el coche siga girando. Y aquí se produce una circunstancia interesante, que es que, a pesar de existir una fuerza, en este caso la fuerza centrípeta, este movimiento puede permanecer con velocidad constante. ¿Por qué? Porque esa fuerza no va en la misma dirección y sentido que el desplazamiento del coche. Es una fuerza que va hacia el centro de la circunferencia y es lo que va a hacer que el coche pueda ir girando, ¿vale? Eso se ve mejor, por ejemplo, si yo tengo una piedra atada a una cuerda y estoy haciendo girar, por ejemplo, esa piedra atada a mi cuerda. La razón por la cual esa piedra no sale volando es porque está sometida a una fuerza de sujeción, que es en este caso una fuerza de tensión debida a la cuerda. Por tanto, esa aceleración centrípeta está asociada a esa fuerza centrípeta y efectivamente es un vector que va hacia el centro de la circunferencia. Tiene una ecuación propia y esa ecuación sería que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal al cuadrado partido por el radio. Por tanto, mi velocidad lineal sería 20 metros por segundo al cuadrado, el radio sería 50 metros y entonces de aquí lo que tenemos sería una aceleración centrípeta cuyo resultado sería 8 metros partido por segundo al cuadrado. Bueno, pues ahí tenemos ese resultado. Vámonos ahora con el apartado D, en el que lo que me están pidiendo es el ángulo recorrido en 5 minutos. Bueno, una vez más, vamos a pasar esos 5 minutos al sistema internacional, a segundos, con un factor de conversión, que sería 5 minutos
por minuto abajo, segundo arriba, 1 minuto 60 segundos, y entonces el resultado de esto son 300 segundos, ¿vale? ¿Cómo calculamos el ángulo recorrido? Bueno, pues aquí tenemos que recurrir a la ecuación general del movimiento circular uniforme. Es una ecuación que dice que el ángulo recorrido es igual a el ángulo inicial más la velocidad angular por el tiempo. Como veis, esta ecuación pues es prácticamente análoga a la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, cambiando ángulos por posiciones, ¿no? Es decir, donde antes había una posición, ahora hay ángulos, posición final, posición inicial, y donde antes había una velocidad lineal, ahora hay una velocidad angular. El tiempo, evidentemente, es la misma variable, por lo tanto no cambia. Dicho esto, vamos a utilizar esta ecuación para hacer lo que nos piden, es calcular el ángulo girado en 5 minutos. Bueno, pues veréis que es sencillo. Ángulo final, que sería el ángulo inicial, en este caso consideramos que es 0, ¿vale? La velocidad angular, que la teníamos calculada en el ejercicio, en el apartado anterior, en el B, que sería 0,4 radianes por segundo, por 300 segundos. Y el resultado que obtenemos esto es de 120 radianes. Es decir, este movimiento, este giro, este coche girando, ha descrito un ángulo total de 120 radianes durante ese giro de 5 minutos. Bueno, y ahora por último me piden el número de vueltas, ¿vale? Que da en ese tiempo. Bueno, pues es muy sencillo, porque ahora lo que tengo que hacer es, teniendo en cuenta que en ese tiempo ha realizado un ángulo total de 120 radianes, lo que voy a hacer es, a través de un factor de conversión, pasarlo a vueltas, dado que yo sé cuántos radianes son una vuelta. En este caso son 2pi. Por tanto, 120 radianes por 2pi radianes, una vuelta. Y bueno, el resultado que obtenemos aquí es de 19,1 vueltas. Y bueno, con esto ya terminamos el ejercicio. Y bueno, con esto me despido. Si os interesan estos vídeos, dejadmelo en comentarios para que pueda hacer más. Si tenéis alguna duda, pues también podéis dejarla en comentarios. Y, como siempre digo, eso es física.